Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de 30 años de Letralia. En 1996, Jorge Gómez Jiménez decide crear la revista digital Letralia. Usuario de ese fenómeno debutante llamado Internet, asume el desafío por la falta de oferta literaria en español. La gran autopista de la información, aunque lenta, podía suponer una oportunidad y, afortunadamente, no se equivocó. 30 años después, Letralia sigue siendo valorada como una revista digital pionera en idioma español y sirve como un valioso puente de difusión para poetas, narradores y ensayistas del mundo hispanohablante. Este espacio digital ofrece una edición quincenal con un amplio directorio de artículos, reportajes, entrevistas y noticias del ámbito cultural. También mantiene un directorio actualizado de concursos, talleres y espacios formativos. Se ha constituido como un referente en Venezuela, pero también fuera de nuestras fronteras. Son ya incontables las voces que se han dado a conocer a través de este espacio. Hace unas semanas, en los espacios de la librería El Buscón, se llevó a cabo un encuentro para celebrar estos 30 años. Jorge Gómez Jiménez, en compañía de Héctor Torres y Gabriela Rosas, reunió lectores y creadores de distintas generaciones. Asimismo, se presentó una edición conmemorativa, Ética y Escritura, 30 años de Letralia, Tierra de Letras, una publicación digital que reúne las voces de varios autores vinculados a tan valioso proyecto. Con el creador y director de Letralia hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Cuando uno piensa en 30 años de una revista digital, evidentemente se remonta a unos tiempos en los cuales la relación con Internet era distinta. Preparándome un poco para este programa que por supuesto nos alegra muchísimo de hacer, me acordaba de cuando uno se conectaba a Internet por el teléfono y entonces venía la mamá y agarraba el teléfono y se caía la conexión a Internet, y eso eran las eternas discusiones en la casa, ¿no? Que había gente que bromeaba que cuando se conectaba parecía un gato maullando, etcétera. Pero bueno, en esos tiempos así, ¿verdad? Empezamos a utilizar lo que es la World Wide Web y nos cambió la vida a todos, ¿no? Pero bueno, también hubo gente como Jorge que además de usuaria fue un visionario. En un momento dijo, ya va, esto está empezando, pero vamos a arriesgarnos a ver si yo puedo empezar a construir un espacio digital de literatura en español. Es muy cierto también que Internet
todos los espacios de la web, todo lo que es Internet ha crecido muchísimo. Bueno, ahora ya podríamos pasarnos la vida hablando también de la inteligencia artificial, etcétera. Pero lo cierto es que el mercado de la oferta en Internet es fundamentalmente en inglés. Y eso ha cambiado, pero no tanto. Entonces los espacios como Letralia, que se construyen y se alimentan para la difusión de la cultura en lengua española, tienen ese plus, porque no tienes la misma oferta que tienes, por ejemplo, eso en idioma inglés. Habría que averiguar también en otras lenguas, ¿no? Pero fundamentalmente pensando en nosotros. Entonces, bueno, sostener durante 30 años un proyecto que además ya conversaremos, ha tenido también otros alcances, no solo las publicaciones en el sitio, sino lo que se ha derivado de ahí, las relaciones editoriales, también los concursos, la formación. Ha sido, digamos, siempre una buena noticia. Eso yo creo que es como una forma de decirlo, y me parece además que 30 años se hayan celebrado en uno de los espacios, bastiones culturales que quedan en la ciudad de Caracas, como es el Buscón, para dialogar sobre esta historia. Pues esa fue la mejor manera de celebrarla. Letralia es un espacio de consulta, me atrevo a decir obligada, cada vez que uno necesita informarse o documentarse o consultar algo que pasó hace tiempo pero no recuerdas. Letralia siempre está allí con materiales, y tanto de textos de ficción como los textos propiamente los artículos y ensayos, con muchísimo cuidado, bien presentados, editados, con además un sentido estético también sobrio, pero yo creo que eso lo ha hecho también atemporal. Entonces, bueno, yo creo que viniendo de todo lo que hemos vivido en este país, justamente en todos estos años, 30 años de Letralia, Tierra de Letras, son más que celebrables. Y sobre todo ver que sigue firme, que sigue sólida, que sigue siendo un espacio como Jorge Gómez Jiménez lo soñó, y yo creo que incluso más allá. Entonces, bueno, nada, ya nos enteraremos además de los caminos que tuvo que y ingenios que tuvo que dar Jorge para que Letralia no solo saliera, sino que, bueno, también fuera lo que es hoy. Una de las cosas que motivó a Jorge a crear Letralia es que, bueno, además Jorge vivía en Cagua, y él siempre decía, bueno, no tenía mayores referentes culturales a mi alrededor, tenía que irme por lo menos a Maracay, pues, o por no decir Caracas, y yo quería enterarme, yo quería, digamos, poder proporcionar una vía cultural y además, bueno, estar conectado con el mundo, ¿no? No sentir que esté fuera de él. Y yo creo que eso es un motivador importante en cualquier circunstancia, porque te invita a crear lo que no existe. Y no siempre eso es fácil, porque tú dices, bueno, si nadie lo ha hecho, ¿para qué lo voy a hacer yo? O peor, bueno, pero si no lo han hecho en Buenos Aires, ¿por qué lo voy a hacer yo aquí en Cagua? Y hay un ejercicio de confianza importante, pero también es importante tener presente su condición de revista y de, además de ser un gran archivo de una enorme cantidad de textos, tiene un concepto de revista con secciones, con temas, con motivos, y con una conexión latinoamericana singular. No es una revista pensada para el estado de Aragua, para la región centro o solo para Venezuela. Tiene una dimensión latinoamericanista desde un principio, y por eso tú también te vas a enterar de concursos en Oruro, en Bolivia, o de la publicación de algún libro en Cuenca, en Ecuador. Entonces yo creo que no hemos puesto sobre la balanza
realmente todavía la importancia de que Letralia exista. Y yo creo que vale la pena hacerlo, ponerlo sobre la mesa. ¿Con quién conversamos? Con Jorge Gómez Jiménez. Jorge Gómez Jiménez nació en Cagua en 1971. Es autor de los libros Dios y otros mitos, Fondo Editorial Senderos Literarios, La Victoria, 1993, Los Títeres, Ediciones Baile del Sol, Tenerife, España, 1999, El Rastro, Editorial Libros del Sur, Rosario, Argentina, 2009, Mar Baldío, Taller Editorial El Peso Lubre, Caracas, 2013, Juez en el Invierno, Lector Cómplice, Caracas, 2014, Uno o dos de tus gestos, FB Libros, Caracas, 2018, y Taller de Cuentos, FB Libros, Caracas, 2024. Una guía que en 8 lecciones ofrece herramientas para iniciarse en el género. Obtuvo el primer premio en el Concurso Nacional de Literatura Semana de la Juventud, auspiciado por el Ateneo de la Victoria y la Alcaldía del municipio José Félix Rivas del Estado Aragua en 1996. Primer premio Poeta Pedro R. Busnego de la Casa de la Cultura del Consejo Aragua, 1997. Segundo premio en el tercer concurso de minicuentos Los Desiertos del Ángel, otorgado por la Secretaría de Cultura del Estado Aragua, 1998. Premio del 10º concurso anual de la Universidad Central de Venezuela, Maracay, 2002. Premio Nacional del Libro, otorgado por el Centro Nacional del Libro CENAL, por la revista Letralia, como mejor página web que promociona el libro venezolano en el año 2007. Ha sido 2 veces finalista y en una ocasión mención honorífica en los premios Stockholm Challenge en Estocolmo, Suecia, 2006, 2008, 2010. Botón Filuk, máxima distinción de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo durante la 20ª edición por su trayectoria como escritor y editor, 2023. Textos suyos han sido traducidos al catalán, al chino, al esloveno, al francés, al inglés y al italiano. Bienvenido, Jorge, Alfabeto del Mundo. Qué gusto que estés aquí con nosotros hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un gusto para mí estar con ustedes. No, imagínate. Oye, Jorge, ¿tú nunca has hecho radio? Porque te veo, ¿viste? Te escucho como para hacerlo. ¿Quién sabe en un futuro? ¿Verdad? Sería más chévere hacer voces de Disney o cosas de esas, porque paga más, pero por si acaso celebro siempre cuando uno encuentra una voz, uno dice, oye, esta voz sería buena para esto. Mira, ¿por qué Letralia, Jorge? O sea, ¿y por qué ese insistir en una revista literaria por internet? ¿Se mantiene viva la audiencia en el tiempo? ¿Cómo has hecho, verdad, para lograr esos 30 años? Pues porque la gente se cansa, no ve retorno, a veces las audiencias bajan porque surgen otros proyectos que están más de moda. Cuéntanos un poco sobre ese perseverar de Letralia. Mira, no sé, yo no he visto ese descenso de la audiencia, todo lo contrario. Qué bueno. Esta mañana estaba revisando los textos pendientes y hay aprobados textos como para 3 meses de revista. O sea, realmente hay un interés que se mantiene en el tiempo y por eso Letralia se ha mantenido en el tiempo. Difícil fue los primeros años, claro, porque no era algo conocido, no era común ver una revista literaria que no fuera en papel. Entonces, esa propuesta, aunque hoy en día nos suena cotidiana, nos suena, digamos, una cosa sin la que no podríamos vivir, porque todos consumimos literatura
por internet hoy en día. En aquellos primeros años era cuesta arriba y sin embargo, mira, Letralia siempre ha tenido suerte en ese sentido. Yo contaba el otro día en el acto del aniversario que la primera edición, yo le hice promoción como 2 meses y la primera edición tuvo 12 suscriptores, entre los cuales había uno de Japón, que eso siempre lo cuento. Wow. y, y para la segunda edición había 76 y para la tercera había 200 y mira, cuando vine a ver ya tenía más de 1000 personas reunidas como lectores de la revista. Imagínate. Y actualmente, para darte una idea de cómo de viva está esa audiencia, estamos en 4.800 y tantos autores en este momento, en toda la revista, los 30 años de la revista. Wow. Bueno, tú sabes, Jorge, que bueno, cuando conversamos para invitarte y tú me contaste un poco, ¿no? Cómo surge esta idea que Ricardo y yo conversábamos a la presentación del programa, ¿no? Ciertamente visionaria, porque estamos hablando del año 96, 1996, el del siglo pasado. Yo iba para los 20. Sí, yo estaba por ahí, me imagino, también, exacto. Bueno, yo tengo 25 años. Sí. Y hoy soy un abuelo de 55. Bueno, tú eres un abuelo de 55, ¿no? Nosotros estamos cerca, ¿no? Pero no de la abuelitud, sino de la edad. Pero tú sabes qué chévere de Letralia, que arranca Letralia, todo estaba en papel. Este tipo raro, hay cagua, mírenlo. Ajá. Y después el papel empieza a desaparecer y todo el mundo salta digital. Y yo me imagino a Jorge, aquí, así los quería ver. Bienvenidos, pero ya yo voy para 30, compañero. Exacto. Ese es el gran triunfo. Claro que sí, y por eso es que dije, yo necesito, sobre todo pensando en nuestra audiencia, que es variopinta, ¿cómo fueron esos inicios de Internet? O sea, ¿cómo funcionaba una revista digital? Yo le estaba hablando a Ricardo, todavía en esa época era cuando la mamá le agarraba uno el teléfono y le tumbaba la conexión a Internet. O sea, era lentísimo y era algo realmente novedoso. O sea, no es como tú dices, ahora todos consumimos, pero eso era rara avis total. ¿Qué ocurre ahí? Yo sé que tenía que ver con la falta de oferta cultural, pero también vamos a ver qué hace que Jorge haga esta apuesta en ese momento tan estrambótica. Claro, fíjate, lo que comenta Ricardo del papel es verdad, pero también hay que tomar en cuenta lo siguiente, que en el momento en que yo empiezo con Letralia, ya había muchas dificultades con el papel. O sea, era muy difícil publicar. La gente publicaba eso, pero para autores que no tuvieran de alguna manera conectados alguna forma de asociación o que no quisieran o que no tuvieran contacto, por ejemplo, con una editorial. Aquí en Venezuela en esa época eran muy comunes eso que se llamó editoriales alternativas, que no era otra cosa que eran editoriales que no eran las editoriales que sonaban todo el tiempo, pero eran editoriales que trabajaban principalmente con fondos gubernamentales, bien fuera nacional o bien fuera poder regional o incluso municipal en algunos casos. Entonces, de repente uno podía publicar, pero ¿cómo hacemos para que nos lean? Entonces yo dije, bueno, tenemos este medio hace tabula rasa sobre cualquier dificultad porque nos permite llegar a cualquier lector y lo más importante a cualquier potencial editor y a gente que estaba en otros países. A mí me llamaba mucho la atención, yo leía mucho estas plaquettes y estas cosas, también había revistas que se publicaban en formatos variopintos, formatos que hoy no existen, bueno, creo yo que no existen, como revistas por multígrafo. Esas cosas que en mi época eran comunes, después por fotocopiadora, lo que pasa es que el multígrafo era más barato. Sí. Y yo decía, si yo estoy leyendo aquí a un autor
de Valencia o un autor de Falcón y me gusta lo que estoy leyendo, ¿cómo será leer lo que está escribiendo alguien en, no sé, en La Paz, en Bolivia, o que está escribiendo en México? O sea, entonces, bueno, esa fue como la idea original, ¿no? Bueno, la idea original era leer autores de Venezuela. Lo que pasa es que después de 2 ediciones pasamos a hacer revistas para todo el ámbito de habla hispana. Ujú. Pero sí había ya esas dificultades y esa necesidad de comunicar, de difundir la obra de autores que no tenían de repente otra forma, otro apoyo. Eso fue lo que hizo que comenzáramos. Y bueno, por ahí nos hemos ido durante todo este tiempo, tratar de suplir esa necesidad. Claro, después llegó ese asunto de que el papel y todo eso, y que se convirtió en un problema mundial, pero la lectoría abarcó todo el ámbito de habla hispana o sea, y ha sido creciente en todo este tiempo. Sí, sí, no, es que realmente es lo que digo, ser una apuesta, fue una apuesta exitosa, pero también fue una apuesta temeraria porque, bueno, nosotros aún hoy en nuestra relación con Internet es de mucha dependencia, pero también de muchas fallas, ¿no? Aquí hay muchísimos problemas digamos, en la calidad de la Internet, no me quiero imaginar en ese tiempo, pero vamos a hacer una pequeña pausa, Jorge, y al regreso seguimos hablando de Letralia, Tierra de Letras, además, ¿no? Que siempre hablamos Letralia, pero es verdad, es Letralia, Tierra de Letras, que acaba de celebrar su 30 aniversario. Además, como mencionamos, y también lo podemos conversar en la próxima parte, vamos a seguir hablando de muchas cosas, del dossier, ¿verdad?, que se publica justamente en el marco de estos 30 años. Entonces, bueno, vamos al corte y regresamos para seguir hablando con Jorge Gómez Jiménez, creador y director de Letralia, Tierra de Letras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de 30 años de Letralia? Seguimos conversando con Jorge Gómez, fundador, creador, director de la revista Letralia, en el marco de sus 30 años. Jorge, yo quería que nos contaras un poco más, que indagáramos un poco más en cómo se lleva a cabo realmente una revista literaria. ¿Sabes? Porque todo el mundo piensa que es algo sencillo, ¿no? Es muy común los primeros años en las universidades, gente haciendo pasquines, haciendo revistas. Hay una larga historia de las revistas literarias en Venezuela, pero yo siempre le recuerdo a mucha gente que fuera del Cojo Ilustrado, la gran mayoría de las revistas venezolanas no financiadas por el Estado, digamos, ¿no? La Revista Nacional de Cultura o Imagen, por ejemplo, generalmente duraban muy pocos números. Entonces, cuando tú piensas en revistas como Sardio, Tabla Redonda, todas esas revistas emblemáticas de los 60 tuvieron muy pocos números, ¿no? Y pareciera que parte de la magia de las revistas es desaparecer, ¿no? ¿Cuál es el secreto de Letralia? ¿Cómo armas tú una revista literaria, verdad, en el tiempo? Piensa en gente que no conoce a Letralia, ¿verdad? ¿Qué tipo de secciones tiene? ¿Qué cosas puede ofrecer? Y lo más importante es que para mí Letralia es Jorge Gómez Jiménez. Uh-huh. Es decir, para mí tú eres la revista. Entonces tú eres la persona que se encarga de manera continua de llevar una lectura, una corrección, una selección. Es más gente la que rechazas que a la que le das la bienvenida a Letralia. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, cuando yo empecé con Letralia ya yo tenía experiencia organizando y creando publicaciones, porque yo
prácticamente nací en un taller editorial. Mi papá fue un editor también, digamos, guerrero. El tipo, por ejemplo, en el liceo ya había creado su primer periódico, del cual tenemos archivos. Eh, y claro, ya cuando llega el año 96, yo tengo 25 años, ya tengo rato al frente de la empresa. Me dije, bueno, esta experiencia se puede traducir al medio digital, siempre pendiente de que el medio digital se convirtiera en una herramienta de difusión de la obra. Porque, aunque es cierto lo que ustedes dicen, en ese tiempo no se veía, pero yo sabía que eso iba a pasar. O sea, Okay. ahí para mí estaba clarísimo que eso era lo que iba a pasar. O sea, si tú pones eh, diferentes formas de llegar a un objetivo, aunque haya una forma que sea novedosa, si es la más sencilla, la gente se va a ir por ahí, y es lo que terminó pasando. Hasta el Ujú. punto de que hoy en día es muy sencillo incluso acceder a la autopublicación. Sí. Exacto. Entonces, pero la revista te da una capa digamos, de legitimidad. Pues hay una selección, hay un prestigio detrás de la publicación, cosa en la que yo siempre mantuve el foco de hacer una publicación de calidad con los medios de que se disponían, porque la revista empieza distribuyéndose solo por correo electrónico. Claro. Y es pasados varios meses que tenemos nuestra primera página web, y pasados 2 años tuvimos el dominio letralia.com. Mm. Entonces, ahora me perdí. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Cómo armas la revista? O sea, ¿qué secciones tiene? ¿Por qué las pensaste? Cuéntanos un poco de cómo fuiste armando ese know-how de la revista y si le has hecho algún cambio o agregados o hay una sección que la gente prefiere por encima de otra, de acuerdo a esas estadísticas que puedas tener. Sí, lo primordial, o digamos, lo esencial de la creación de una revista como la que yo tenía en mente era, por un lado, difusión de obra, o sea, difusión de poesía, de narrativa, de ensayo, y información cultural también, información que fuera útil para el desarrollo del escritor. El Okay. escritor quiere saber quién se ganó los premios, el escritor quiere saber qué iniciativas se están desarrollando en otras partes, entonces eso también. Y esa estructura ha sido como la estructura binaria básica de Letralia a lo largo de todos los 30 años. Se han agregado secciones, pero todo basado en eso. Por un lado, difusión de obra, y por el otro, información. Dentro de esa sección de información hay una que ha tenido un éxito especial, que es la difusión de concursos literarios. Ajá. Okay. Publicó concursos literarios de todo el ámbito de habla hispana, e incluso, o sea, concursos literarios dirigidos a autores, o donde puedan participar autores de habla hispana, independientemente de que se convoquen en los países de habla hispana o que se convoquen en otros ámbitos, porque hemos publicado concursos, qué sé yo, en países europeos, por ejemplo, bueno, que están dirigidos al público de habla hispana. Esa sección de concursos se convirtió rápidamente en una de las más exitosas de la revista. Okay. La otra cosa que me preguntabas era sobre el proceso de selección. Sí. Y sí, claro, se queda mucha gente afuera, porque tienes que considerar que ahorita nos están llegando cada mes más de 100 textos de autores de todos los tiempos. Mensualmente recibes más o menos 100. Wow. Bastante. Es una cuenta al ojo por Sí, ciento, sí, porque sí, esa más o cuenta menos, la pues. saqué yo hace tiempo, y en este momento, por ejemplo, no recuerdo, y tengo tiempo que no me pongo a sacar esos números, pero sí, es más o menos eso. Hay mucho interés en publicar, pero claro, se publica solo lo mejor. Ahora
bueno, siempre ha habido un proceso que es que el autor que es aceptado se le dice en qué edición va a salir, qué fecha, y al que no, bueno, se le dice, mira, lamentablemente no, sigue intentándolo porque a lo mejor en una de esas la pega. Y claro, y pasa, también pasa que a veces el autor lo intenta nuevamente y manda otro texto que es de calidad superior a lo que había mandado previamente. Ok, Eso es básicamente, y esa ha sido la forma de trabajar durante todos estos 30 años. buenísimo. Eh, pero yo sé, Jorge, porque también, bueno, lo has mencionado y eso ciertamente, como dice Ricardo, uno sabe que uno dice Letralia y piensa en ti. Tú eres Letralia para nosotros también, ¿no? Y bueno, de hecho, tú lo sabes, mucha gente, no, él es Jorge Letralia, no es Jorge Gómez, sino Jorge Letralia, en el ámbito, pero yo con el crecimiento, aunque de eso tú fuiste muy visionario y como dices, la revista desde el principio empezó a tener digamos, una buena aceptación, quienes te apoyan, con quienes trabajas, porque bueno, solo está como difícil, ¿no? Sobre todo con el crecimiento y con el alcance que tiene, que ha ido, digamos, bueno, teniendo Letralia en los espacios digitales pero en el mundo cultural hispanohablante. Bueno, sí, buena parte del trabajo lo hago yo solo. Este, Entonces Jorge para- Letralia es Jorge Letralia. Ajá. sí, ese Jorge Letralia, ese sobrenombre me lo puso hace muchos años Manuel Cabeza y a mí me gustó y entonces creé mi blog Ajá. en el 2004 y lo llamé Jorge Letralia. Y dije, bueno, Sí. si Manuel Cabeza me conoce así y mucha gente, gracias a Manuel, me conoce así, entonces, bueno, obviamente ese es el mejor nombre. Y se quedó. Uh-huh. Y hay gente que me ayuda en selección, por ejemplo, está Gabriela Rosas, que trabaja conmigo con la parte de poesía, Uh-huh. y dentro de la parte de poesía ella coordina una sección de autores venezolanos jóvenes. Uh-huh. eh, y bueno, hay otras personas que me ayudan, entran y salen y así se va armando la cosa. La parte técnica, de eso me ocupo yo por completo desde el año 2015. Eh, bueno, antes de eso también prácticamente, pero había una parte que se hacía con una gente de Argentina. Así. Pero a partir del año 2015 yo monté el nuevo sistema, WordPress, Ujú. y, y ya me he encargado todo lo que es diseño y todo eso, que bueno, buena parte de la experiencia que tengo de toda la vida metido en este medio y en medio gráfico, ¿no? Buenísimo. Genial. Bueno, pero ¿cuáles son los próximos proyectos para Letralia? Ya cantamos cumpleaños, los 30 años, ajá, que tiene pensado, bueno, aparte, por supuesto, del trabajo ya organizado y sólido y ya de una otra forma orgánico, ¿no? ¿Qué más se le ocurre a Jorge para Letralia en los tiempos por venir? Fíjate, yo no he tenido, la verdad, cabeza para imaginar más proyectos, más allá de lo que ya se está haciendo, porque de verdad. Entonces, claro, la cosa se sistematiza. Ya yo sé, por ejemplo, que todos los años hay una edición especial que va a tener un tema X y, por ejemplo, bueno, el de este año Ajá. fue ética y escritura. Uh-huh. Ese es un tema que yo vengo pensando desde hace más de 2 años, de, porque a mí me parece que en este momento particular que estamos viviendo, con la explosión de la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial viene a ser no otra cosa que la traducción de otros problemas que ya teníamos antes, pues todos esos problemas de plagio, todos esos problemas Ajá. de autores que apuestan una, por un atajo
para conseguir cierto nivel de éxito. Ujú. Eso ya lo teníamos antes de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la inteligencia artificial es una caja de resonancia que convierte eso en un verdadero problema a nivel mundial. Ya viste que hace poco salió un tema de un autor que ganó un concurso en inglés y ahora se dice que el texto con el que ganó, el cuento con el que ganó, podría haber sido redactado por una inteligencia artificial. Aquí yo me enfrento a diario a eso. Mm, O sea, ok. Imagínate. diario nos llegan textos y bueno, el otro día lo comenté en Twitter, Ujú. eh, porque no deja de ser, para uno que viene del siglo pasado, Exacto. no deja de ser impresionante que estemos atravesando por estos problemas. Sí. Entonces, el año pasado en Twitter yo dije, bueno, y llegó el momento en que tuve que agregar esto a las condiciones de publicación de Letralia. Entonces, lo que agregué fue esto. Condiciones de publicación. La primera, creación propia. Ujú. Valoramos la creatividad y la transparencia en la autoría y por eso esperamos que lo que nos envíe refleje tu voz y tu criterio sin intervención de herramientas automatizadas. Mm, Evita enviarnos textos escritos total o parcialmente con inteligencia artificial. ujú. Y abajo, donde, o sea, en esa misma página hay un formulario para que la gente, bueno, ponga sus datos y suba el texto. Que eso lo fui sistematizando con el tiempo porque muchas veces, bueno, sí, mándame el texto a la dirección info@letralia.com, pero entonces, mira, te faltó la foto, mira la biografía. Es verdad. Entonces, nada, yo monté un formulario en la web, bueno, eso lo hice hace muchos años, pero con los años lo he ido depurando. Entonces, ahora, la parte de reseña biográfica, Ujú. incluso, yo tengo que pedirle al autor que no use guía, porque entonces me mandan, fulano de tal es un autor Ah, ¿en cuya serio? obra. Sí, sí, Qué porque no, increíble. la gente no tiene claro lo que es una reseña biográfica. Una reseña biográfica es algo que diga lo que se puede decir únicamente sobre ti y sobre tu trabajo. No eso de que él escribe desde niño. Todos escribimos desde niño. Todos los que nos dedicamos a esto escribimos desde niños. Habrá 2 o 3 casos por ahí, pero que no. Pero todos escribimos de niño. No, que su obra plantea una discusión entre la ética, entre la obra y la narrativa. Un poco de cosas que Claro, que realmente no. además son lugares comunes porque que Son vamos lugares a comunes atacar. son lugares comunes y son lugares comunes redactados con IA. Entonces Exacto. yo le digo Exacto. también en la parte de reseña biográfica, no uses IA, no uses IA, lo pongo 2 veces, aquí lo estoy viendo. Y después abajo, una declaración de autoría con un asterisco que dice, al marcar esta casilla, declaras que el texto que envías es original y refleja tu propia voz y criterio sin intervención de herramientas automatizadas. Mm, La gente, o sea, el que manda texto no puede decir que no vio la que no cosa. le, que, exacto, que no está Y, claro en y lo que sin se le embargo dijo. te lo mandan. Y sin Mm, embargo te lo mandan. eso es Entonces, lo que te iba a decir, pero aún con todas las salvedades te siguen llegando textos de ella. sí, y es problemático. Claro. Por ejemplo, me ha pasado con gente de de todas las edades, pero algo que estoy notando es que principalmente los autores que tienen trayectoria, de repente pasan por la etapa de que se sienten atraídos por la IA y creen que están escribiendo muy bien con la IA y Mm. resulta que es un desastre. Pero bueno, volviendo Que era el dossier, ajá, a la por lo que publicación. veníamos o sea, cómo llegamos a este tema, es el asunto de la ética de escritura. Entonces, es Ujú. un tema que a mí siempre me preocupó, siempre me ha preocupado, pero yo dije, bueno, este es un temazo, pero yo lo voy a dejar para los 30 años. Y bueno, entonces salió, en 2024 salió Bestiario Artificial, que tocaba un poco el tema, pero de forma muy marginal. Y después, el año pasado, Dioses y Monstruos, Ujú. que son eso, dioses y monstruos en la mitología y en la sociedad, y etcétera. Entonces, este año, yo tiré el tema ética y escritura, que me parecía, bueno, un tema, o sea, yo quería un tema maduro, un tema importante. Ok. Y bueno, sí, tuvo
una gran aceptación, hubo más de 100 autores participando, pero se escogieron 36, que te pones a ver con respecto al del año pasado, son 40 autores menos, cosa que está muy bien para el que diseñó el libro, que fui yo. Pero sí, me parece que es una de las ediciones, o digamos que es una de las ediciones especiales de aniversario con las que me he sentido más satisfecho. Buenísimo. Sí, bueno, y que efectivamente cada una ha tenido su momento, pero es que estamos en unos tiempos, es como una pertinencia además, algo que ya tú venías, por supuesto, pensando, rumiando y además observando, porque claro, desde cuando que nació la revista y las transformaciones que se han ido dando, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, son desafíos que además se van presentando. Recuerdo que yo estudiaba, como decíamos Ricardo y yo en uno de nuestros programas, yo iba a la biblioteca Raúl León y allá en el Cafetal a estudiar y a buscar en los libros. Después entonces sale internet y venía la preocupación de que la gente, primero de la Encarta y de ese tipo de materiales, ¿no? A nivel escolar o a nivel universitario, después las búsquedas en los buscadores. Y entonces cada vez estamos como viendo qué vuelta le vamos a dar, ¿no? O cómo no nos vamos a dejar engañar, por así decirlo, ¿no? Por las posibles trampas que puedan abrirse y fundamentalmente apunta a la clave de todo esto y es el compromiso ético que asumes también, ¿no? Yo puedo entender ciertas muchachadas que además uno se las corrige, ¿no? Pero bueno, ya cuando tú vas a aplicar para publicar en un portal como este, más allá del formulario que es bastante claro, bueno, se supone que uno apela un poco, ¿no? A esos principios. Se lleva su chasco, pero menos, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, no, mira, Jorge, aquí celebramos Letralia. Así es, estamos muy contentos, Jorge, te felicitamos de verdad, te debemos mucho y te agradecemos mucho. Muy agradecido yo por ustedes. Y bueno, que celebremos muchísimos años más, que siga siendo ese espacio de referencia que bien has construido con mucho esfuerzo, pero también con esa ética de la que justamente, y es muy buena idea, haya sido la última reflexión del programa. Y bueno, nos seguiremos encontrando. Y leyendo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes, de verdad ha sido un gusto. Bueno, cuídate mucho. En el próximo encuentro. Ver morir a los perros, una novela de Marta Durán. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y, por supuesto, por la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radioescuela de Unión Radio.